Es evidente que Dios existe. Me lo dice la sana razón. Me basta abrir los ojos, veo esta maravillosa naturaleza con este orden en el cielo y en la tierra, inmediatamente pienso, si no tengo prejuicios, esto es obra de una infinita inteligencia, porque no hay reloj sin relojero. Ahora viene la segunda cuestión. ¿Dios ha hablado al hombre? Si ha hablado, eso es lo que llamamos la religión. Hay muchas religiones, pero me dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia, que como solamente hay una verdadera, solamente puede ser una, porque la verdad solo es una, hay que investigar. Y una vez que la conozco, abrazarla. Por más que me resulte incómodo, por más que no me venga bien a mis pasiones, abrazar la verdad, que es ahí donde van a estar todas las promesas del Señor. ¿Cómo distinguir la verdadera religión de las falsas? La luz de las tinieblas. Hay un criterio que nos ha dejado Dios que es clarísimo para todo tipo de personas. No hace falta ser un gran investigador que sepa muchas lenguas, irse de un lado a otro del mundo. No. Un criterio que hasta para los niños vale, así de sencillo. Para los que tienen el corazón torcido no vale. Es una firma del notario divino que nadie puede falsificar. ¿Y cuál es esa firma de Dios que nadie puede hacer, solo Dios? El milagro. Es lo único que no puede hacer los hombres, solo Dios, por eso es un milagro. Pero, Padre, hay muchas cosas maravillosas que salen por aquí y por allá de varias religiones. Por ejemplo, que si de repente entran los mormones en un barrio y dicen ahora vamos a hacer milagros levantando a gente de la silla de ruedas, etc. ¿Cómo distinguir los verdaderos milagros de los falsos? Porque hemos escuchado la palabra de Dios que nos dice Jesucristo que el que hace milagros no puede hablar mal de mí. ¿Eso es verdad? Entonces, hay milagros verdaderos, que los hace Dios, y hay milagros falsos, que son trucos. ¿Y cómo distinguir el verdadero milagro que viene de Dios y el truco, la magia blanca, podríamos decir? Para eso nos ayuda la ciencia, que hoy en el siglo XXI está muchísimo más avanzada que antes. Hoy hay microscopios, hoy hay muchas cosas en las que ya es difícil que un hombre falsifique y engañe al científico. Imposible prácticamente. ¿Y cuál es la religión de todo el mundo que tiene esos milagros demostrados científicamente como superiores a las leyes de la naturaleza? Que han pasado esa prueba de los métodos empíricos. Solo la Iglesia Católica. Y les desafío a que miren el Internet, verán solo la Iglesia Católica. Les pongo ejemplos. No quiero alargarme, pero así como de una manera por encima, como gato sobre brasas. Milagro del anciano. Jesucristo hace 8 siglos, o en el siglo VIII, se queda en las especies sacramentales del pan y del vino, en apariencia de carne y sangre. Y ese milagro dura hasta hoy. Fue investigado por el doctor Linoy,
un científico y vio, entre otras cosas, que esas 5 pepitas de sangre coagulada que quedan ahí en el pueblo del anciano a exposición de los fieles, una pesa lo mismo que las 5 juntas, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, que analizado el tejido de miocardio de la hostia que está allí, resulta que es de células vivas y tiene más de 10 siglos de distancia ese milagro. Otro, por ejemplo, el de Guadalupe. La estampa que puso la Virgen María de su propio imagen en la tilma o poncho de Juan Diego en el siglo XVI en México. Está todavía ahí, en una cristalera, en el santuario de la Virgen de Guadalupe, que es el más visitado del mundo. Pues bien, analizado al infrarrojo, ese tejido no tiene ni rastro de pincel. ¿Y cómo se ha pintado eso en el siglo XVI? Imposible. Solo Dios puede. Y entre muchas cosas, me podía tirar aquí horas y horas, pero tengo que ir rápido. Por ejemplo, la sábana santa, que también fue investigada por los científicos de la NASA y descubrieron que es una imagen totalmente superficial, que no tiene tampoco ni rastro de pigmento ninguno de este mundo. Y dijeron, es un misterio para la ciencia, no tiene explicación. Y si hablo ya, por ejemplo, de Lourdes, que en 150 años de historia que tienen las apariciones de Lourdes, han habido muchísimos miles de enfermos que se han curado. Pues bien, desde hace unas décadas para acá, hay un consultorio de médicos que analizan cuando hay una curación extraordinaria, el enfermo antes de entrar en las piscinas, después de entrar en las piscinas, chequeo médico, y han escrito un registro de 7.000 casos firmados por los médicos de varias naciones y creencias diciendo esto no se explica por la ciencia, superior a las leyes de la naturaleza. 7.000. Y las canonizaciones de santos solamente pueden hacerse porque ha habido 2 milagros, a no ser que sean mártires, científicamente demostrados. Y los cuerpos de santos incorruptos también los hay hoy en el siglo XXI. Por ejemplo, el Padre Pío de Pietrelcina, San Pío, y Juan XXIII, el Papa, etc. Las otras religiones no tienen esto, ni un solo caso, y la Iglesia puede presentar miles. Claro, esto no saldrá nunca en los medios de comunicación porque a los que los gobiernan para quitarnos la fe no les interesa. Quien escucha esto y no se siente impelido a abrazar la fe católica o a conservarla con todas sus exigencias, porque detrás está la eternidad, o si no tiene esa fe, a investigarla a fondo para abrazarla, responsable es de su destino eterno. Queridos hermanos, demos inmensas gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha concedido en nuestra única vida conocer esta pobre Iglesia tan machacada y perseguida por sus enemigos, de fuera y de dentro, que son los peores. Pero aún así tenemos la promesa de Jesús que dice que nunca el infierno prevalecerá contra ella. Siempre quedará un resto, verdaderos católicos, no falsos, en este mundo mientras exista. Ojalá que seamos nosotros.